Hola, ¿qué tal? Nuevamente para Morada de Dios. Hagamos una sencilla oración. Padre, suplicamos que la presencia de tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, a la comprensión de tu palabra, pero sobre todo de la dirección de estos tiempos en los que vivimos. En el nombre de Cristo, amén. Hoy vamos a hablar acerca del quinto sello. Tocaremos un poco del tercer sello también, pero esto es solo para darle un poco más de significado al quinto sello. Este tema comienza en Apocalipsis 6, del 5 al 6. Dice así: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el tercer sello, y es entendible, es fácilmente comprensible que está hablando de hambre sobre la tierra. El denario era el salario que recibía un hombre por un día de trabajo en esos días. Así que vemos que los precios de los productos de comer, concretamente del trigo y de la cebada, son muy, muy caros. Pero aquí dice claramente como: no dañes el aceite ni el vino. En el sentido espiritual, estas dos cosas representan la presencia del Espíritu Santo y el efecto que éste produce en nuestras vidas. Es decir, el aceite es la unción del Espíritu Santo sobre el ser humano. La primera vez que se usa, que se menciona la palabra aceite en la Biblia, es en el pasaje en el que Jacob duerme sobre una piedra y ahí sueña con el Dios que hizo el cielo y la tierra, y es tan impactante ese sueño que al despertar inmediatamente levanta esa piedra y la unge con aceite, representando exactamente eso. El hombre que ha conocido a Dios es ungido por el Espíritu de Dios. El vino también representa la alegría que la presencia del Espíritu produce. Esto está en Salmos 104, verso 15, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino entonces fue hecho para alegrar el corazón del hombre, y esa es la presencia de Dios. Cristo también mencionará esto mismo al hablar de un odre nuevo para poner vino nuevo, y representando exactamente lo mismo, la presencia del Espíritu Santo, de una nueva unción del Espíritu Santo en la vida del hombre. Entendemos que esto nos indica que en aquellos tiempos el poder del Espíritu Santo no se detendrá, sino por el contrario, el Espíritu desatará su poder sobre toda la tierra, y veremos por fin el avivamiento que hemos estado esperando por años y años. Ahora vayamos directamente al tema, el quinto sello. Esto está en Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El pasaje paralelo que hemos estado usando es el texto de Mateo 24, y seguimos avanzando en el mismo texto, no nos saltamos ningún pedazo. Ahora empezamos a hablar de Mateo 24, 9 al 14a. Dice así: entonces
os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. El quinto sello nos comienza inmediatamente con un altar, que bajo el altar del holocausto de Dios allá en el cielo, aparecen muchas almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y gritando: ¿por qué no nos juzgas? ¿Por qué no nos haces justicia, Señor? Y Cristo nos dirá que vendrán días después de aquellos 4 sellos, como consecuencia de aquellos 4 sellos, en que comenzará la tribulación de la iglesia. Seremos aborrecidos de la gente, y esto hará que muchos tropiecen, incluso cuando agarren a uno, entregue: ¿y por qué no agarraste a este otro hermano que está allá? Y entonces dice que unos a otros se comenzarán a aborrecer. Será un tiempo muy complicado. También dice, fíjate que al respecto de esto, de la persecución de la iglesia, ya ha ocurrido en otras crisis pasadas, en los que las minorías son perseguidas por las mayorías, por causa de que en la Edad Media, con la peste negra, aquellos que no fueron tocados, en este caso los judíos, fueron perseguidos por todas las ciudades de Europa. Te voy a dejar un enlace, de hecho ahora lo estás viendo, pero te lo voy a dejar también en la caja de la descripción de este video, con un enlace que habla y trata este tema con más amplitud. Será un tiempo complicado porque el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Debemos enseñar a nuestra gente a tener paciencia, sabiendo que aún la persecución y aún dar la vida por Cristo es parte también de nuestro propósito como iglesia. En los Hechos de los Apóstoles se narra cómo la iglesia al principio fue culpada y perseguida, y esa persecución lo único que produjo fue que el evangelio llegara a todo el mundo conocido. Así que eso es exactamente lo que dice Jesús. Dice que gracias a esa persecución el evangelio llegará a todos los rincones del mundo. También este es un tiempo en el que se levantarán falsos profetas. Yo sé, muchas veces hemos dicho que tal persona es un falso profeta, pero no es este el tiempo en el que hay que buscar falsos profetas, sino que será en aquellos días cuando se levantarán, y Cristo nos advierte que engañarán a muchos. Así que no son hoy los falsos profetas, sino que serán en aquellos días cuando se levantarán con gran fuerza y producirán muchos graves problemas en la iglesia. Ahora, ¿qué podemos concluir acerca de lo que hemos hablado esta tarde? Número 1, el tercer sello del Apocalipsis también representa un avivamiento que vendrá durante una época difícil en la historia humana. El quinto sello representa la persecución sobre la iglesia, sobre las minorías, como ha sucedido en tiempos antiguos. El dar la vida con Cristo es inevitable para muchos de nosotros, pero es parte también de nuestro llamado, y es todo un honor derramar nuestra propia sangre. Bueno, que dejemos que nuestra sangre sea derramada por creer en Cristo, por amar a Cristo. Esto lo único que producirá será que el evangelio llegue a todas partes del mundo y todo el mundo se llene con el conocimiento de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu revelación y de tu palabra, Señor. Creemos que si somos llamados a atravesar aquellos tiempos que declara tu Escritura, Señor, nosotros estaremos firmes.
Que tu gracia nos acompañe y que el poder de tu Espíritu habilite nuestro espíritu y nuestra vida para llevar esto hasta las últimas consecuencias, Padre. Te pedimos, Señor, que tu conocimiento inunde la tierra hasta el último de los rincones. Amén.